Primera Guerra Mundial, principios de 1918. El ejército alemán lanza una potente ofensiva en un último intento de ganar la guerra. ¡Vamos! Lo apostaron todo para acabar. El impacto fue enorme. Los alemanes desataron un fuego huracanado. Fue básicamente la génesis del Blitzkrieg. Sus feroces ataques aturdieron a las filas aliadas. Los aliados quedaron abrumados. Creía que iban a perder la guerra, que les iban a destruir en el frente occidental. Queda muy poco tiempo antes de que el enemigo nos supere por completo. Arrasan nuestras líneas. Una pesadilla. El mariscal de campo británico Douglas Haig y el mariscal francés Ferdinand Foch tienen que reunirse con el australiano John Monash y el canadiense Arthur Currie para desarrollar una nueva forma de combatir. La guerra dura ya más de 1000 días. Pero en los siguientes 100 cambiará todo. 100 días para la victoria. Primera parte. La ofensiva de primavera. 3 de la mañana, 21 de marzo de 1918. Batería de artillería alemana cerca de Saint-Quentin, Francia. Después de 3 años y medio y más de 3 millones de vidas perdidas, Alemania tiene un plan novedoso y audaz para ganar la guerra. Señores, hagan sus apuestas. Es mi última moneda francesa. Venga, dama Fortuna. Vamos. No recibimos ninguna advertencia y empezó a llover el horror. Los alemanes lanzaron 3,5 millones de proyectiles en solo 5 horas. ¡Hola, Gordon! ¡Hola! ¡La línea se ha cortado hasta Gordon! ¡Prueba con Argyle! ¡Hola, Argyle! ¡Hola! En el frente se pierden las comunicaciones. A la artillería aliada le cuesta responder. Intentamos continuar sin apuntar, solo disparando. Pero no sirvió de nada. Todo parecía perdido, enterrado o destruido. Regresamos a las trincheras a esperar. ¿El qué? La revolución había sacado a Rusia de la guerra, liberando a 1 millón de soldados alemanes curtidos del frente oriental. El ejército del Kaiser supera en número a los aliados en el frente occidental, pero el ejército de Estados Unidos está a punto de entrar en la guerra. Para Alemania es ahora o nunca. 9:40 de la mañana, Operación Michael. Todas nuestras líneas por delante y por detrás quedaron destrozadas. ¡Vamos! ¡Vamos! La división de las Highlands pende de los últimos hilos de su reputación. En la ofensiva de marzo, sobre todo el 21 de marzo de 1918, los alemanes desatan un fuego huracanado de explosivos, metralla, armas químicas y avanzan y rodean zonas de la resistencia. Los resultados fueron extraordinarios. Lograron que se retiraran un gran número de británicos. Hasta ese punto de la guerra no se había visto nada igual. Para los aliados es la peor crisis de la guerra.
Su vanguardia está hecha añicos, su infantería está exhausta y en su cuartel general a los generales aliados les cuesta comprender la escala del desastre. ¿Dónde están las tropas de los reservistas? Quiero que me informen absolutamente El mariscal de campo todo. británico Douglas Haig y el mariscal francés Ferdinand Foch. Las líneas se vienen abajo por todo el frente. El australiano John Monas Arrasan nuestras líneas. y el canadiense Arthur Currie. Los británicos se están retirando. 4 generales contemplando la derrota. En un momento dado, los aliados creyeron que perderían la guerra. Les habían abierto un gran agujero en sus líneas. Sufrieron un gran número de víctimas, muchísimos soldados cayeron prisioneros y perdieron muchísimo terreno. Todo esto fue desmoralizador para los aliados. La brigada mecanizada canadiense entra en tromba para intentar frenar el ataque alemán. Abríamos fuego mientras el enemigo avanzaba. Y cuando llegaba la artillería de apoyo enemiga y se acercaban más, volvíamos a atacar. Los aviones aliados despegan y se adentran en remolinos de fuego. Había muchísimo humo y llamas por todas partes, y nos dio la bienvenida un bombardeo de metralletas, fuego antiaéreo y cañones de campaña. Nunca había experimentado un estruendo a ese volumen, por encima del sonido de mi motor. Los aviones enemigos dominan los cielos, y los proyectiles alemanes empiezan a explotar muy por detrás de las líneas aliadas. Los proyectiles pasaban silbando. Veíamos cómo la metralla explotaba en el aire. Las enfermeras están bajo presión mientras los heridos aliados inundan puestos de evacuación. Volveremos a cambiar el vendaje a las 3. Ese primer día, el 21 de marzo, hubo casi 40.000 bajas. La cifra que más asustó al alto mando británico es la de los 21.000 prisioneros de guerra. Porque parecía que eso era lo que habían temido. Los alemanes abren un agujero de 16 kilómetros de ancho en las líneas aliadas y avanzan más de 60 kilómetros en solo 3 días. París está solo a 120 kilómetros de distancia, lo bastante cerca como para emplear una innovación letal. La mayor arma de artillería del mundo, el cañón de París. Su proyectil, de 106 kilogramos, vuela durante 3 minutos antes de impactar contra su blanco. Más de 300 proyectiles llueven sobre la capital francesa. Los parisinos hacen la maleta temiéndose lo peor. La victoria alemana está tan cerca que el Kaiser declara el 24 de marzo de 1918 fiesta nacional y los aliados se tambalean. Dependen de 4 hombres muy diferentes: Foch, Haig, Monas y Currie. Algunos visionarios, otros de otra era, pero todos tendrán que encontrar la forma de colaborar para detener el implacable ataque alemán. La guerra que pondría fin a todas las guerras va por su 4º año. La audaz ofensiva de primavera del Kaiser, conocida como Operación Michael, sitúa al ejército alemán al filo de la victoria total. ...26 de marzo de 1918, Doullens, Francia. Los líderes aliados acuden a una reunión de crisis. Una reunión de hombres a los que durante años les ha costado colaborar. Monsieur, hemos sufrido un ataque devastador.
Los británicos y los franceses han estado luchando en la guerra por separado. Necesitan urgentemente un mando unificado y un líder claro. La moral de los hombres está baja. El habituallamiento... El mariscal de campo, Douglas Haig, controla el ejército británico con 3 millones de soldados y se considera a sí mismo como la opción natural para ser el comandante supremo. Nacido en Escocia en el seno de una familia acaudalada, Haig es un oficial valiente, amigo de la realeza. Pero el millón de británicos muertos como resultado de sus ofensivas tan épicas como fútiles en el frente occidental le ganaron el apodo del carnicero. Haig había perdido la confianza de muchos militares y, lo que es más importante, la del primer ministro, que pronunció la famosa frase: «A este hombre no le importan las vidas de sus hombres». Las defensas francesas y británicas... El apoyo de Haig estaba en declive y como la guerra se estaba librando principalmente en suelo francés, había presión para nombrar al mariscal Ferdinand Foch líder supremo de los aliados. París corre un gran peligro, caballeros. Foch llevaba en el ejército desde 1870 y era uno de los líderes franceses más veteranos. Pero como en el caso de Haig, las horribles pérdidas de la guerra habían dañado su reputación. Le habían relevado del mando después de la batalla de Somme y le habían desterrado al frente italiano. Foch también había sido un personaje polémico. Había aguantado un chaparrón de controversias, pero había sobrevivido. Era un auténtico luchador. Debemos atrincherarnos y morir donde estamos. Las cualidades de resolución y de inclinación ofensiva que muestra Foch son los atributos adecuados. Es el hombre adecuado en 1918. Caballeros, A Haig no le entusiasmaba el concepto, pero le siguió la corriente por mantener la armonía entre los aliados. Ambos dejaron de lado sus diferencias personales y había una idea dominante de que podían colaborar y debían colaborar, y eso harían para vencer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mantened las filas, por Dios! Para sobrevivir al último ataque, Foch y Haig necesitarían toda la ayuda que pudieran recibir. Lo cual significa pedir ayuda a las antiguas colonias británicas, Australia y Canadá. Desde el principio, sus líderes habían estado al margen de las decisiones de la guerra. Los alemanes están en marcha. A saber qué pasará. Ahora, en este momento de crisis suprema, están a punto de adquirir protagonismo con energías renovadas y nuevas ideas. Carrie. Igualmente, un placer. Por primera vez, los 166.000 soldados de las fuerzas australianas tienen un único mando australiano. Tras semanas de presiones y debates, un improbable pero brillante ingeniero civil asume el mando de las fuerzas australianas. El general John Monas. Hijo de inmigrantes judíos alemanes, Monas ha vivido toda su vida al margen y ha visto lo peor de la guerra. En 1915, en Galípoli, su brigada perdió a la mitad de sus hombres y él se reprochó amargamente el fracaso de las tácticas que les habían llevado a la muerte. Monas se planteó dimitir. Casi le obligan a abandonar el ejército, pero plantó cara a sus críticos y sobrevivió. Agacha la cabeza. Hoy hay francotiradores. Fritz no sabe cuándo aflojar. Bastardos. En 1917, Monas comandó una división australiana mientras libró con honores una de las batallas más brutales del frente occidental, Passchendaele. Hombres y cañones se hundían en el barro. Monas vio allí cómo los hombres avanzaban más allá del apoyo del fuego de artillería. Vio cómo los hombres estaban en peligro y pensó que tenía que haber una forma mejor de librar esa guerra. También es en Passchendaele donde Monas y los australianos experimentan por primera vez lo que es luchar junto a otra de las antiguas colonias británicas, Canadá. Vamos, te pondrás bien.
Este acto de luchar juntos ayudó a construir una sensación de hermandad. Se dieron cuenta de que no solo eran personas que vivían en otras partes del mundo, eran diferentes. Hubo 275.000 bajas aliadas en Passchendaele. Gracias. Que envíen esto al despacho de Haig. Pero a pesar del horror y la futilidad, la batalla forjó un fuerte vínculo entre canadienses y australianos. A Monash. Seguro que hablo en nombre de todos los canadienses al decir que nos gustaría terminar la guerra luchando a vuestro lado. El general Arthur Currie, antes de la guerra, había sido oficial de la milicia y promotor inmobiliario. Como Monash siempre se había sentido al margen, incluso había infringido la ley. Al enfrentarse a unas deudas abrumadoras por negocios inmobiliarios fallidos en 1914, robó $10.000 a su propio regimiento, el equivalente a más de $200.000 hoy en día. En aquella época era el comandante de un regimiento de Highlanders escoceses y habían mandado dinero a esa unidad para comprar uniformes nuevos, y él se quedó ese dinero. Al final tuvo que pedir dinero prestado a 2 oficiales para devolver este dinero, pero nunca fue acusado de malversación. Tanto los políticos de la época como los soldados que lo sabían lo desecharon, y eran muy pocos los que lo sabían. En mi opinión, él estaba centrado en la guerra. Había dejado esa vida atrás. Trabajaba 18 horas al día y era famoso por tener una profunda ética laboral. Como Monash, su experiencia al principio de la guerra era horrible. En 1915, en Ypres, los hombres de Currie se enfrentaron a una nueva arma terrorífica, el gas de cloro. Sin máscaras antigas, los canadienses lograron aguantar de algún modo, pero sufrieron más de 6.000 bajas. Currie fue uno de los últimos en retirarse, después de días de combate continuo. Currie había sido reconocido antes de la guerra como un buen líder de sus hombres. Se había dedicado al estudio de conflictos armados y aplicaba eso a la guerra. Fue reconocido como el mejor comandante canadiense y estaba desesperado por salvar la vida de sus soldados. Así que exigió más armas, más material, más munición, más tiempo para prepararse para las operaciones y estaba abierto a probar nuevas tácticas bélicas. Para detener el implacable avance alemán, Monash y Currie tendrían que llevar nuevas ideas revolucionarias al campo de batalla. Mayo de 1918. 2 meses después de la devastadora ofensiva de primavera, el ejército alemán sigue avanzando. Llegan hasta el río Mar, a menos de 80 kilómetros de París. Los aliados no pueden frenar el avance alemán sin dar un paso arriesgado. Tanques, aviones, artillería, infantería. Flix-Secours, Francia. Currie, Monash y miembros de la plantilla de Haig celebran una reunión de alto secreto para tratar un nuevo y arriesgado plan de ataque. Quiero ideas nuevas, inteligentes, audaces, agresivas. ¿Entendido? Sí, señor. Entendido. Una de las cosas que hizo esta guerra fue sacar a la luz nuevos talentos. Aunque los generales son básicamente británicos, Arthur Currie o John Monash aportan unas habilidades completamente nuevas y cambian por completo el ambiente. Aportan nuevas ideas, una perspectiva fresca y enfocan los problemas de la guerra en el frente desde un ángulo diferente. Nuestro plan debe basarse en la velocidad y la sorpresa. Con un bombardeo preliminar, enseñaremos nuestras cartas. Usando tácticas desarrolladas al principio de la guerra y sus propias ideas nuevas, Monash y Currie combinan infantería, tanques, artillería y aviones como nunca antes. Haremos lo que en Hamel. La infantería no tendrá que abrirse paso luchando. Recibirá protección adicional de los blindados. Su objetivo, alejar a los alemanes del nudo ferroviario crucial de Amiens. Este ataque a gran escala estaría encabezado por canadienses y australianos. Poneos con los mapas, comprobad las carreteras, los planes de movimiento, alojamiento, comida, agua, suministros médicos y personal.
Es un plan de batalla muy coordinado y cooperativo que usa nuevas armas y tácticas llamado armas combinadas. Se podría llamar guerra tridimensional. Hay tanques, aviones, bombardeo de artillería y una cortina de fuego móvil entra en acción. Todas esas cosas se combinan con los distintos ejércitos y formaciones. Todos se ponen de acuerdo. Y los aliados también tienen nuevas tecnologías del siglo XX. La fonolocalización, diseñada para ubicar una batería hostil grabando el sonido de las armas enemigas usando una serie de micrófonos. Al disparar, un cañón emite un sonido y si tienes micrófonos instalados, puedes triangular con bastante exactitud desde dónde dispara. Cuando sabes dónde está ese cañón, puedes disparar de manera precisa. Curry y Monas esperan que esta tecnología moderna permita a su artillería destruir las enormes baterías alemanas antes de que puedan realizar un solo disparo. Le presentan a Haig su nuevo plan para la batalla de Amiens. Maldita sea, aquí está. Es la nueva forma de avanzar. Sí, señor. Y estamos bien preparados. Debió ser un momento excepcional cuando Monas y Curry se reunieron para finalizar el plan de la ofensiva. Ahí estaban dos forasteros en el centro de toda la acción. Caballeros, espero que estén a la altura. Y sus hombres también. Eran de las colonias, unos inadaptados, y estaban al mando del avance de Amiens. Esto ponía patas arriba el antiguo mundo imperial. Dependía de estos generales inconformistas que hicieran algo que los altos mandos aliados no habían logrado en casi 4 años. Pronto estaremos de vuelta. Dar con la forma de ganar la guerra. En el verano de 1918, después de 4 años de derramamiento de sangre, cada general tiene su propia forma de calmar los nervios mientras esperan para asestar un contragolpe al ejército alemán. Monas encuentra serenidad en la música. El escenario está preparado para la batalla más crucial de la guerra. El plan de batalla perfecto es como la partitura de una composición orquestal, en el que las armas y unidades son los instrumentos y las tareas que llevan a cabo sus respectivas frases musicales. Cada unidad debe realizar su entrada en el momento adecuado y tocar su frase en la armonía general. Y parte de esa armonía incluye un audaz engaño que ha diseñado para Curry, aprovechando el miedo del enemigo a las tropas canadienses. Los canadienses tenían reputación de ser tropas que entraban en acción para alcanzar la victoria. Los alemanes los estaban vigilando. Su personal de inteligencia rastreaba a los canadienses más que a otras formaciones de combate. El plan para que Amiens fuera un éxito era que los alemanes pensaran que los canadienses estaban en otra parte. 27 de julio de 1918. Las tropas canadienses son trasladadas al norte, a Ypres, Bélgica, a plena luz del día y a la vista de aviones de reconocimiento alemanes. Después, a lo largo de varias noches, Curry los movió de vuelta a los bosques cerca de Amiens. Lo único que se oía era el suave sonido de hombres empujándose en la oscuridad, sus pies rozando la hierba. Que sepan que como alguien prenda una cerilla, tendrá un consejo de guerra. En total, 100.000 soldados canadienses recorrieron 150 kilómetros sin ser detectados por las fuerzas de reconocimiento alemanas. Parte de la genialidad de este plan es que Curry no se lo contó ni siquiera a sus comandantes de logística hasta una semana antes del ataque. Había algo en esa noche que parecía cargado de violencia repentina, como si en cualquier momento se pudiera desatar el caos y envolver el paisaje entero. Estaban listos para la batalla. Habían llevado los tanques. Había un predominio de las fuerzas aéreas y sería el contragolpe definitivo.
¿Cuánto esperé a que abrieran el barracón? Fue horrible la incertidumbre, la espera, escuchando el tintineo de las balas de las ametralladoras. Escuchad. Atentos, muchachos. Vamos a participar en la mayor ofensiva de la guerra. Tendremos a los canadienses a la derecha y las vías del tren nos dividirán. No da la sensación de que estuvieran asustados. Sabían que era algo que había que hacer. No os voy a mentir. Será muy duro. Lo que me parece extraordinario es cómo la gente que sabe que podría morir no habla sobre ello. Si lo hacemos bien, estaremos más cerca de volver a casa. Tienen conversaciones normales, se toman algo tranquilamente con sus amigos y las amistades del frente suelen ser intensas porque son personas de las que dependes, a las que les estás confiando tu vida. Disfrutad del aire fresco mientras podáis. Las tácticas y las armas han evolucionado. El nuevo tanque Mark V tiene un motor más potente, 2 cañones de 57 milímetros, uno a cada lado, y 4 ametralladoras cubiertas por placas blindadas de 16 milímetros. Comprobad que encajan bien. Quiero que este tanque cruce la tierra de nadie. Se van a enterar de lo que es capaz de hacer. Por ahora los tanques habían tenido un éxito desigual. Vale, chicos, hora de ensillar. Pero Monas y Carrie quieren probarlos de una forma nueva, colaborando estrechamente con la infantería, la artillería y las fuerzas aéreas. Se respiraba un aire de suave emoción. El murmullo de disparos en la distancia rompía el silencio, solo para acabar inmerso en el sonido de nuestros motores arrancando en el aeródromo. Quiero oír ese motor zumbando. Los alemanes saben lo que hacen. Los mecánicos iban con linternas calentando motores que ese día nunca se enfriarían. Nuestra misión era bombardear aeródromos, carreteras y vías de tren desde el alba hasta el atardecer. Bien, caballeros. Sincronicemos. A la de ya. Y... ya. Buena suerte. El 7 de agosto, los aliados han desplegado en secreto 200.000 hombres a las afueras de Amiens, encabezados por los canadienses y australianos, respaldados por 500 tanques, 800 aviones y más de 2.000 piezas de artillería. En el cuartel general, los operadores de telégrafo están frente a sus instrumentos preparándose para una avalancha de mensajes. Y en los puestos de evacuación, enfermeras y médicos se preparan para la llegada de los heridos. La gente de cada dotación andaba alrededor de su cañón, pero sentíamos que cientos de grupos de hombres estaban haciendo lo mismo, preparándose para la mayor cortina de fuego jamás lanzada. A las 4:19 de la mañana, el silencio reinaba por doquier. Jerry parecía dormir tranquilamente, ajeno a que cientos de hombres tuvieran sus dedos sobre cientos de gatillos. 4:20 de la mañana, 8 de agosto de 1918. ¡Fuego! Todos los cañones dispararon a la vez y empezó todo. Jamás he oído algo así en mi vida. Ni yo, ni nadie. Y fue el mayor espectáculo puesto en escena en el frente occidental. Los aliados lanzaron su gran contraofensiva que dio inicio a los 100 días para la victoria. ...8 de agosto de 1918... Una de las ofensivas mejor coordinadas de la historia militar se está llevando a cabo. El miedo llega a saturarte. Y entonces te rindes ante lo que parece inevitable.
Encabezan la batalla de Amiens fuerzas de Australia, Canadá y Gran Bretaña. Sobre nuestras cabezas, cortaban el aire los silbidos de los proyectiles, que se mezclaban con los chirridos de las orugas sueltas de los tanques, como un río al chocar contra la orilla. Por detrás se oía un retumbo grave y continuo, como si un bosque se derrumbara, y por delante se podía oír el estallido de los proyectiles. Era algo inimaginable. Jamás pensé que hubiera tantos proyectiles en el mundo. Fue un avance sin precedentes. El enemigo no estuvo a la altura de nuestros hombres, que se lanzaron a la batalla con la frialdad perfecta, como si estuvieran desfilando. ¡Avancen, soldados! Su indiferencia ante la muerte era poco menos que sublime. ¡Adelante! Los fonolocalizadores habían cumplido con su misión. La cortina de fuego inicial fue más precisa que nunca antes. Casi el 95% de los cañones alemanes fueron eliminados antes de que los aliados avanzaran por el campo. ¡Aguantad! ¡Poneos a cubierto y esperad mi señal! Ahora, la artillería de Currie desata una cortina de fuego móvil diseñada para proteger el avance de la infantería. ¡Vale, chicos! ¡Una vez más en pie! ¡Adelante! ¡Deprisa! La artillería debía disparar a blancos, que se iban retirando mientras la infantería avanzaba. Y lo hacía pisando los talones de un bombardeo de artillería. La artillería caía sobre el enemigo hasta que podía saltarle encima. Currie decía que el avance de la infantería debía seguir la cortina de fuego tan cerca como un caballo sigue al morral. Así que podían seguir tras esa capa, tras ese escudo de acero para llegar hasta las trincheras enemigas, para entrar en combate cuerpo a cuerpo. Abrimos fuego en el último minuto. Y nuestros propios proyectiles caían a poca distancia, tan cerca que debíamos tener cuidado de no alcanzar nuestra cortina de fuego al avanzar. Fritz soltó una granizada de balas de ametralladora y unos cuantos proyectiles. Llegamos a una de las trincheras justo a tiempo de ver cómo se marchaban. La cortina de fuego móvil es una de las muchas innovaciones de los aliados. Los aviones vuelan bajo sobre el campo, observando el progreso de la batalla. Observadores de artillería se subían a aviones para ver lo que pasaba en el campo de batalla. Con el desarrollo de las comunicaciones por radio, podían transmitir a tierra firme. Todos los temores personales se desvanecían en la tremenda emoción y fascinación de la tarea. Se observaba el movimiento de las tropas y se determinaba su ubicación en el mapa. Las mejoras en las comunicaciones por radio significan que mensajes importantes llegan a los generales en minutos. Avanzamos. La brigada ya ha avanzado 2 kilómetros. La cortina móvil funciona. Continúen sin tregua. Llegamos a primera línea y decenas de alemanes levantaron los brazos pidiendo clemencia. Dejamos que algunos se fueran, pero no todos. Los matamos a tiros como a perros. Se convirtieron en otra cosa, al menos brevemente.
y estaban preparados para matar. Estaban allí, su misión era matar, y si alguien se rendía, quizá no pudieran convertirse en esa otra persona tan rápidamente, como Jekyll y Mr. Hyde. Es una guerra sin piedad, una guerra brutal que deshumanizó a los hombres de ambos bandos. Algunos alemanes dijeron a los canadienses: es imposible, no podéis ser canadienses, ellos están en el norte. Durante varias horas, los alemanes se vieron sobrepasados, pero luego empezaron a recuperarse, y lo que se vio fue una guerra terriblemente difícil y dura después de esto. Los aliados habían ganado mucho en la batalla de Amiens, pero los alemanes se negaban a rendirse. ...8 de agosto de 1918. Se había convertido en el tipo de guerra con el que siempre había soñado. Terreno abierto, sin trincheras ni alambre de espino. La batalla de Amiens estaba en pleno apogeo. Los aliados sorprendieron a los alemanes usando la táctica de armas combinadas: artillería, aviones, infantería y tanques. De todas las innovaciones del campo de batalla, ninguna es más importante. En Amiens se usan tanques en gran número por primera vez y cooperan estrechamente con la infantería. Los tanques lideraron a la infantería a través del alambre de espino, superando todos los obstáculos hasta llegar encima del enemigo. Y luego la infantería podía encargarse del combate cuerpo a cuerpo en las trincheras. Es lo que solía ser la caballería, solo que 10 veces más potente, porque es algo enorme que avanza hacia ti de forma inexorable. No puedes detenerlo y te va a matar. Habíamos tomado al enemigo por sorpresa. En cuanto veían un tanque, corrían con los brazos en alto y dejábamos que la infantería se encargara de ellos. Para la infantería, los tanques son un regalo divino. Pero para la dotación que iba dentro, podían ser un infierno. Estaban literalmente atrapados en una lata, un ataúd de hierro humeante, ruidoso y peligroso. También era para ellos una experiencia dura, porque sabían que estaban expuestos al fuego. Solo puedo imaginarme el miedo que sentirían mientras esperaban el impacto de los disparos. El fuego consumiría todo el oxígeno del interior del tanque. Eran presa fácil y un blanco activo para los artilleros alemanes. ¡Vamos, muchachos, seguid! ¡Venga! ¡Moveos! ¡Moveos! ¡Vamos! ¡Venga! Sin los tanques, me temo que habría sido tarea imposible. Habría habido más víctimas. Muchas más. El elemento sorpresa, la cortina de fuego móvil, las nuevas tácticas, técnicas y armas demostraron ser muy eficaces. Por primera vez, se veía el efecto destructivo de las armas combinadas. El efecto que tuvo en las tropas el éxito del avance fue extraordinario. Era la primera vez que atacábamos nosotros y avanzábamos kilómetros en lugar de metros. Después de años arrastrándonos de trincheras y hoyos en el barro, la esperanza se despertó en nuestros corazones. 10.000 prisioneros han pasado por nuestros puestos de evacuación. Una cifra que supera con mucho nuestras bajas. 25 localidades han sido rescatadas. La sorpresa ha sido completa y abrumadora. Los ejércitos canadiense y australiano, liderados por sus propios generales, avanzaron 12 kilómetros en un solo día. Los aliados nunca habían logrado progresar tanto en ninguna batalla anterior. Pero el éxito tiene un precio. De los 200.000 soldados aliados enviados a la batalla, 40.000 habían desaparecido, resultando heridos o muertos.
Puede que lo más impresionante que viera fueran los fuselajes calcinados en el suelo. Me pregunto cuántos de esos amasijos de acero contendrían los restos de algún amigo. La batalla de Amiens es una gran victoria. ¡Victoria total! ¡Bravo! Lo hemos logrado. Lo logramos. Ningún ataque ha avanzado tanto. Durante el curso de la batalla, los aliados capturaron a 50.000 soldados alemanes y se hicieron con 500 ametralladoras. Pero los generales aliados sabían que su enemigo estaba muy lejos de rendirse. El ejército alemán seguía siendo formidable. No supuso una pérdida masiva en cuanto a su capacidad de presentar batalla. Entre los aliados y la victoria se interponía la mayor posición defensiva del mundo, la línea Hindenburg. Construida desde 1916, son 600 kilómetros continuos de fortines de hormigón y nidos de ametralladoras, cubiertos por densa artillería y rodeados de miles de kilómetros de alambre de espino. La línea Hindenburg es la última frontera de Alemania y además habían elegido ese terreno con un significado político. Marcaría los límites de la nueva Alemania y hasta donde a ellos respectaba era donde se detenía el avance. Es una parte del norte de Francia que ocuparían para siempre, así que tenía una importancia simbólica y estratégica. Si los aliados tenían alguna esperanza de vencer, tendrían que luchar en un infierno para alcanzar la línea Hindenburg. Este es nuestro siguiente reto. Después, usarían toda su potencia militar y conocimientos modernos para atravesar la posición defensiva más formidable de la historia. ¡Adelante! ¡Vamos, vamos! ¡Carga! ¡Venga, dispara ya! Primavera de 1918. Una feroz ofensiva alemana lleva a los aliados al filo de la derrota. Los alemanes desataron un fuego huracanado. Fue básicamente la génesis del Blitzkrieg. Su ataque implacable aturdió a los aliados. Los aliados pensaron que perderían la guerra. ¡Fuego! Con la espalda contra la pared, los comandantes aliados cambiaron drásticamente su enfoque. La discreción es vital. Con armas nuevas, nuevas máquinas y nuevas formas radicales de coordinar infantería, artillería, fuerzas aéreas y tanques. Trabajando codo con codo, lograron detener la ofensiva alemana. Avanzamos por la línea. Tenemos al enemigo a la defensiva. Pero han perdido zonas enormes de territorio francés y su enemigo sigue siendo temible. Alemania aún tenía ganas de luchar y los alemanes seguían preparándose para la batalla. Los comandantes aliados pensaban que la guerra continuaría hasta 1919. El ejército alemán no creía que fuera a perder la guerra ni que fuera a ser destruido en el frente occidental. Seguía siendo una fuerza de combate formidable. Los comandantes aliados son un equipo diverso e improbable. El mariscal de campo británico Douglas Haig, el mariscal francés Ferdinand Foch, el australiano John Monas y el canadiense Arthur Currie. Ya habían cambiado el curso de la contienda. Ahora tenían que enfrentarse al reto supremo, la victoria. 100 días para la victoria. Segunda parte, el contraataque. Bienvenidos, caballeros. General Monas, me alegro de verle. General, General Monas, Un placer cuartel conocerle, general señor. de los australianos. supongo que no suele ocurrir que una reunión tan distinguida se celebre en un entorno tan emocionante, con los disparos retumbando alrededor. Una reunión extraordinaria del alto mando aliado. Tan solo 2 días antes, usando ideas de Monas y Currie,
habían vencido al ejército alemán en Amiens, avanzando 12 kilómetros en tan solo 4 días, más que en los 4 años anteriores. Amiens fue un golpe significativo para los alemanes, y creo que Foch, comandante de los aliados, se dio cuenta de que este era el momento en el que la guerra de desgaste por fin había desalentado al enemigo y que se producirían una serie de batallas para romper la línea Hindenburg. Era una posición temible para los aliados. Este, caballeros, es nuestro siguiente objetivo. La línea Hindenburg en realidad son 5 secciones de trincheras fuertemente fortificadas, conectadas por una serie de búnkeres de hormigón y plagadas de nidos de ametralladoras y trampas. La línea se extendía a lo largo de 600 kilómetros y cada sección estaba protegida por rollos de alambre de espino para canalizar el ataque de infantería a zonas letales. Es más formidable que cualquier cosa a la que los aliados se hayan enfrentado en toda la guerra. La línea Hindenburg había adquirido un carácter casi mítico para los alemanes y los aliados. Para los alemanes era su última gran línea defensiva. Los aliados sabían que era una línea que tendrían que atravesar si querían vencer al ejército alemán. Los aliados elaboran un ambicioso plan. El comandante Foch ordena una serie de ataques con frentes múltiples contra las fuerzas alemanas que se interponen entre ellos y la línea Hindenburg. Asestar una serie de mazazos contra los alemanes era totalmente crucial, y la idea era seguir golpeando a los alemanes en múltiples batallas para desgastarlos a ellos y a sus reservas y obligarlos a luchar continuamente. Los aliados necesitarían toda su fuerza en el frente occidental para atravesar la línea Hindenburg. Foch acuña su famoso grito de guerra. ¡Todos a la batalla! Las fuerzas estadounidenses, 1 millón de soldados, se aglomeran en la región de Argonne. Los franceses en el Meuse, la Champagne y la Picardie. Los canadienses, británicos y neozelandeses intentarían atravesar por el Canal du Nord, y australianos, británicos y estadounidenses tendrían como objetivo el Canal Saint-Quentin. La lucha sería ardua antes de que llegaran siquiera a la línea Hindenburg. Foch y Haig estaban planeando batallas y compartían el mismo discurso. Eso haremos. Luego estaba la aceptación del uso de las nuevas tecnologías. Esto llevó a la apertura de la situación atrincherada y después se luchó con este nuevo estilo de contienda. La estrategia es sencilla. Mantener al enemigo en movimiento. Ordenad a las tropas que actúen con valentía. Los riesgos que hace un mes habrían sido criminales, ahora tienen que ser considerados como un deber. El primer objetivo que se interponía entre los aliados y la línea Hindenburg es el monte Saint-Quentin, una posición defensiva alemana esencial en el río Somme. Los australianos de Monash reciben esta tarea. Bien. Caballeros, aquí. Si logran tomarlo, los australianos controlarían un terreno perfecto para organizar un ataque a la línea Hindenburg. Hay que hacerlo. 31 de agosto de 1918, 5 de la mañana. Comienza el bombardeo de la artillería. Los australianos avanzan bajo una cortina de fuego móvil. Sentí un golpe en la cara, como si me hubieran dado un hachazo, y una niebla blanca inundó mis ojos. Sentí la mandíbula rota, un gran chorro de sangre y vi una pequeña cruz de madera ante mis ojos, con mi nombre y mi número. Era imperativo reconocer una gran oportunidad y aprovecharla resueltamente. Las bajas ya no importaban. Según los informes, cargaron contra los alemanes con rifles y bayonetas. Gritaban como salvajes para que los alemanes pensaran que eran más soldados de los que en realidad eran. En las siguientes 48 horas, los australianos ganaron y perdieron la posición elevada del monte Saint-Quentin en un combate feroz.
Esto no es matar desde lejos con una cortina de fuego de la artillería. Es un combate cuerpo a cuerpo y no estaba nada claro qué bando iba a vencer. Después de 3 días de batalla sangrienta, los australianos ganaron la posición del monte Senkantan, la perdieron y la recuperaron. Sufrieron 3000 bajas, pero capturaron la localidad de Perón, obligando a los alemanes a retirarse hacia el este, hacia la línea Hindenburg. El mariscal Foch, comandante aliado, impone su doctrina de contienda móvil y despiadada. Su siguiente paso es ordenar que los canadienses de Carry, con el apoyo de los británicos y franceses, realicen un movimiento en otro punto defensivo que se interpone entre los aliados y la línea Hindenburg. Se trata de un territorio crucial. Su objetivo, un bastión alemán llamado Drocourt-Quéant, o línea DQ. Una barrera fortificada de 1 kilómetro de ancho con búnkeres, trincheras y nidos de ametralladoras que protegen la línea Hindenburg. Fotografías aéreas revelan la posición de la artillería alemana. Cada vez más seguro de sus hombres, su tecnología y las nuevas tácticas que ha desarrollado con monas, el general canadiense Arthur Currie planea el ataque con meticuloso detalle. Como creemos que la línea Drocourt-Quéant es la espina dorsal de la resistencia alemana, hemos decidido posicionar todas nuestras fuerzas frente a ella, sin atacarla hasta que estemos listos. Y luego ir a por todas. La línea Drocourt-Quéant era la bisagra de la línea Hindenburg y en realidad lo que hacía era defender el flanco de la línea Hindenburg. Así que si podían atravesar la línea DQ, podrían llegar al flanco de la línea Hindenburg y luego desmontarla. ¡Muy bien, chicos! ¡Una vez más en pie! Al amanecer del 2 de septiembre, los canadienses, franceses, escoceses y otras fuerzas británicas lanzaron su ataque apoyados por 80 tanques. Pero el ejército alemán tiene una nueva arma. El primer rifle antitanques del mundo. Puede atravesar blindajes de 22 milímetros de grosor a 100 metros. Mientras que las balas de las ametralladoras alemanas rebotaban sin más. Allí estábamos con el motor rugiendo, cañones en ristre, la cabina repleta de explosivos y apenas teníamos aire para respirar. Un fusil antitanques perforó 2 veces el blindaje. ¡Hay que salir! ¡Moveos! Un proyectil atravesó la cadena y nos dejó fuera de combate. Avanzábamos cubiertos por un tanque. ¡A cubierto! Pero los alemanes usaban rifles antitanques. Uno de los nuestros recibió un disparo de uno de esos rifles y le hizo un agujero tan grande que se podía meter un puño. ¡Salid! ¡Salid! ¡Vamos! ¡Adelante! ¡Gas! ¡Vamos! ¡No perdáis tiempo! ¡Rápido! Las cortinas de fuego eran terribles en ambos bandos. Yo subí con el batallón. Atravesamos fuego de artillería pesada y gas. Vendé a unos cuantos heridos en una carretera hundida y me llevé a 18 camilleros para que los sacaran de allí. Ten, sujeta esto. Dormí un poco, pero tuve que llevar una máscara antigás 4 horas. Después de 10 horas luchando con numerosas bajas en ambos bandos,
los canadienses se hicieron con la línea Drocourt-Quéant. Han roto la bisagra del sistema alemán. Avanzamos por la línea. Pero a pesar del éxito de los australianos y canadienses, a los aliados aún les quedaban 3 kilómetros de infierno antes de llegar a la línea defensiva más formidable de la historia, la propia línea Hindenburg. Septiembre de 1918. Los aliados han tomado 2 posiciones cruciales y están preparando el primer asalto directo a la propia línea Hindenburg. Foch encarga la tarea a los canadienses. Deben cruzar la mayor barrera frente a la línea Hindenburg, el Canal du Nord, de 37 metros de ancho y muy fortificado. Los canadienses habían interceptado órdenes del alto mando alemán que decían que había que mantenerla hasta el último hombre. Daba la sensación de que los alemanes no se iban a rendir. Los comandantes británicos ordenaron a Currie que llevara a cabo un asalto al canal. Los alemanes habían inundado las inmediaciones y Currie pensaba que era un suicidio. En lugar de rechazar sin más el plan británico, Currie sugirió uno mejor pero aún más arriesgado. Localizó un paso estrecho seco del canal de tan solo 2,5 kilómetros de largo. Como era muy obvio, los alemanes lo tenían muy bien defendido y casi dieron por sentado que no podrían cruzar por ahí, que nadie lo intentaría. Es como, vale, es el único sitio por el que podéis cruzar, pero como es tan obvio para nosotros y para cualquier atacante, es una locura. Sería de locos intentar atacar el canal en ese sitio, y es exactamente donde Currie decidió atacar. Currie explicó su plan a un comandante británico, el general Henry Horn. Cuando le resumió su plan a Horn, este le contestó, no creo, es demasiado arriesgado. Te lo tienes que replantear. Horn fue a buscar al mentor de Currie, el general Sir Julian Byng. Byng dijo que era demasiado peligroso y Currie le explicó su plan. Si fracasas, te vuelves a casa. Lo entiendo, señor. Así que Horn tuvo que apoyar ese ataque y creo que le daba miedo que fuera no solo el fin de su carrera, sino también la de Haig y puede que incluso una derrota decisiva en el frente occidental. Currie había ganado confianza en los últimos meses, pero sabía que su reputación y la de todas las fuerzas canadienses estaban en juego. Agrupó a sus hombres en el peligroso cuello de botella. 60.000 de ellos cruzarían como por un embudo el canal seco. Como en Amiens, Currie usa el elemento sorpresa, escondiendo a sus hombres en el bosque hasta el momento adecuado. En la hora cero, los aliados inician un intenso fuego de artillería para destruir los cañones alemanes. Luego comienza una cortina de fuego móvil para amparar el avance de la infantería. Estoy esperando noticias, lo cual siempre es difícil. Espero y rezo porque todo salga bien. La tercera gran escena comenzó a las 5:20 de la mañana del 27 de septiembre. Cuando el fuego se detenía cada 4 minutos, la infantería avanzaba. Y dicen que todos los cañones parecían haberse levantado a la vez. El enemigo respondió contra nuestra posición. Se defendieron salvajemente. Los veteranos dicen que es la nuez más dura que los canadienses han tenido que cascar. Currie y McNaughton, su consejero principal, tenían un lema. Querían pagar el precio de la victoria con proyectiles, no con vidas. Así que usaron cantidades enormes de artillería. Tanto es así que sorprendieron a los del cuartel general y algunos altos mandos de Haig. Pero usar tanta artillería tuvo un efecto decisivo. A los alemanes les desequilibra el fuego de artillería. A pesar del peligro y riesgo extremos, el 27 de septiembre los canadienses cruzan el canal e invaden los campos más allá.
Han logrado cruzar el canal. La apuesta tan arriesgada de Curry da fruto. Las fuerzas británicas, canadienses y neozelandesas ganan mucho terreno. Los canadienses cruzan el canal du Nord y llegan a los puestos de avanzada de la línea Hindenburg, pero los alemanes se plantan y aguantan allí. Los aliados siguen pagando un precio muy alto por la feroz ofensiva de Foch con frentes múltiples. En menos de 3 meses desde Amiens, solo los canadienses han sufrido 30.000 bajas, con más de 6.000 muertos. Todos los ejércitos aliados se están quedando sin hombres. Ahora se enfrentan cara a cara con la zona más letal del planeta: la línea Hindenburg. Norte de Francia, finales de septiembre de 1918. Han pasado casi 60 días desde que Foch y Haig lanzaron su ataque de frentes múltiples y armas combinadas contra el muro de hierro de los alemanes. A pesar de haber sufrido 75.000 bajas, siguen en marcha. 200 divisiones aliadas, unos 2 millones de hombres se reúnen a lo largo del frente occidental, todos apuntando hacia la línea Hindenburg. La naturaleza y la importancia de esta operación exigen que todas las ganancias del principio aumenten sin la menor dilación. La ruptura de la línea de resistencia debe ser aprovechada sin interrupción. Mientras los canadienses luchan para atravesar la línea Hindenburg cerca del canal du Nord, Foch y Haig asestan un mazazo simultáneo en otro punto, el canal Saint-Quentin, en Bellicourt. Si pueden tomarlo, partirán la línea Hindenburg en 2. Los alemanes comprenden su trascendencia y la han convertido en la sección mejor defendida de toda la línea. En lo que a ello respecta, ahí es donde se detiene el avance. Es una parte del norte de Francia que ocuparán para siempre, así que tiene una importancia tanto simbólica como estratégica. Una vez más, los australianos de Monash son los elegidos para encabezar el ataque. Sus éxitos recientes les han dado reconocimiento, pero también agotamiento. Dormíamos a caballo, dormíamos caminando y dormíamos de pie. Británicos y estadounidenses acompañarían a los australianos en la que podría ser la batalla crucial para romper la línea Hindenburg, pero Monash recibe la responsabilidad de planearla. El ataque de la línea Hindenburg es ideal para Monash, porque es una batalla que exige un enfoque metódico, y eso es justo lo que hace Monash. Así que está ensayado. Todos conocen el terreno, los alemanes saben de dónde vendrá el ataque, requerirá todas las habilidades de Monash. La batalla es más una cuestión de ingeniería y organización que de lucha. El cerebro ingeniero de Monash analiza la tarea. Planea romper las defensas alemanas instaladas en lo alto del canal, donde fluye bajo tierra durante más de 5 kilómetros. Y prueba otra innovación táctica de los aliados: el salto de la rana. Los estadounidenses lanzarán el ataque inicial. Luego los australianos adelantarán a través de sus líneas para mantener el avance. El superior de Monash, el general Rawlinson, revisa el plan de Monash y ordena a una formación británica, la 46ª División North Midland, que lance un asalto directo justo al otro lado del canal. Cruzar el canal es una tarea increíblemente peligrosa y forma parte de la estrategia con la que Monash no estaba nada de acuerdo. Discutió encarnizadamente con Rawlinson sobre si era necesario. Imaginaos esas balsas cruzando expuestas al fuego. 29 de septiembre, 5:50 de la mañana. Monash desata el mayor bombardeo de artillería de la guerra. Aviones y tanques esperan para atacar. Fue una escena inolvidable, con infantería, tanques, cañones, todo en acción en una especie de infierno de humo y estallidos de proyectiles. La cortina explosiva de fuego de artillería avanza lentamente, protegiendo la primera oleada de infantería estadounidense. Pero el avance de los estadounidenses es demasiado rápido y deja algunas posiciones alemanas bien defendidas intactas a sus espaldas.
Las ametralladoras nos disparaban y esto nos sorprendió, porque los yanquis iban por delante. Hasta que descubrimos que no habían vaciado las trincheras. No tiene nada que ver con que las tropas estadounidenses fueran malas, solo eran inexpertas. Y en esa fase, los australianos llevaban 4 años de guerra. Sabían cómo luchar y cómo seguir con vida. El avance americano se ha encallado. Decid a los nuestros que sigan. Cueste lo que cueste. La potente artillería de Monas pulveriza las defensas alemanas a lo largo del canal Saint-Quentin. Cada kilómetro recibe 250 proyectiles por minuto durante 8 horas, un total de 250.000 de proyectiles. 46ª División North Midland. Aún quedan decenas de miles de soldados alemanes defendiendo la línea Hindenburg cuando la división británica North Midland lanza su ataque para cruzar el canal de Saint-Quentin. La orilla opuesta estaba repleta de nidos de ametralladoras. No sé cuántos llegamos al agua, pero fue un número sorprendente. Sujetar el rifle sobre la cabeza ya era bastante malo, sin que me ametrallaran. Sigo sin saber cómo lo conseguimos. Es un momento asombroso. Los británicos no solo cruzan el canal, sino que con el apoyo de la artillería de Monas aplastan las principales defensas de la línea Hindenburg. Está rota. La maldita línea Hindenburg está rota. Llevad esto a la 46. La organización de este ataque ha sido tan minuciosa y completa que esta división se ha hecho en un solo día con más de 4.000 prisioneros y 70 cañones. 2 días después, los canadienses también atraviesan la línea en el Canal du Nord. La victoria está a la vista. La ofensiva de frentes múltiples de Foch y Haig ha roto la línea Hindenburg. Los aliados han derrotado a los alemanes, pero aún no se han rendido. El Kaiser y Ludendorff, el comandante alemán, aún tienen 3 millones de hombres y una fuerza aérea temible. Los aliados deben seguir presionando con su guerra de movimiento. A principios de octubre, canadienses y británicos apuntan a la ciudad de Cambrai. Currie sabía que sus fuerzas, aunque maltrechas y magulladas, podrían conseguir otra victoria y el premio era Cambrai, la ciudad de mayor importancia logística que los alemanes usaban para abastecer a todo el frente. Lo que Currie y Horn no saben es que Cambrai está defendida por 3 líneas alemanas que se extienden a lo largo de unos 6 kilómetros, defendidas por 200.000 veteranos curtidos en la batalla para proteger el último gran centro de comunicación alemán. Si amenazaban ese centro, o aún mejor, si se lo quitaban, los alemanes perderían su movilidad estratégica, su capacidad de reforzar todo el frente. Canadienses y británicos enviarían 324 tanques a las líneas alemanas con el apoyo de infantería y aviación. Pero les falta información sobre la fuerza del enemigo y su posición. Es un gran riesgo. Las unidades blindadas convergerán aquí. Oímos al general Currie decir que se haría con Cambrai aunque perdiera el 75% de sus fuerzas. De ser así, es un necio y un asesino. ¿Has oído? La siguiente es Cambrai. Cambrai, Jesús. ¿Cuándo acabará? Ánimo. Ya quedará poco. Había que tomar Cambrai, pero no hacía falta que nos masacraran en el proceso. Cuando empezaron a ganar algunas batallas, les dio la sensación de que podrían sobrevivir. Así que, por favor, no ataquemos otra vez. Frontal no, por favor. Los alemanes están huyendo. No presionemos demasiado como para poner vidas en peligro. El fin de la guerra parece cercano, pero la lucha será más sangrienta que nunca. En el asalto del 8 de octubre, los aliados sufren más de 12.000 bajas.
El ataque comenzó a la 1:30 y ha demostrado ser un éxito. A las 8 de la mañana, tropas de la 3ª División habían atravesado Cambrai por el norte, sur, este y oeste. Pillamos a los alemanes dormidos y atravesamos Cambrai. Ha sido todo un logro echarlos de allí, pero han saqueado y destruido gran parte de la ciudad y provocaron muchos incendios. Mientras los alemanes se retiraban, seguían una política de tierra quemada. No dejaban nada que los aliados pudieran aprovechar. La ocupación alemana no fue agradable. A menudo fue duro y no trataban bien a los civiles. Después de años de ocupación, los ciudadanos franceses celebraron la llegada de las tropas aliadas. Pero a pesar del asalto brutalmente efectivo de Foch contra la línea Hindenburg y la pérdida del centro estratégico de Cambrai, los alemanes se niegan a rendirse. Será una lucha hasta el final. Foch ahora pretende expulsar a los alemanes de Francia y Bélgica de una sola vez. Alemania se sabe derrotada y exige conversaciones de paz. Vengaréis a vuestros muertos, traeréis la humanidad. Soldados de la libertad, adelante. Hemos derribado al enemigo. De hecho, su ejército está derrotado. Y mi plan es seguir golpeando con todas nuestras fuerzas hasta que suplique piedad. Despejando toda duda de si la guerra continuaría, el 25 de octubre de 1918, el general Ludendorff, el comandante alemán, realiza un anuncio a sus hombres. Para nosotros, como soldados, la capitulación es inaceptable. Debemos resistir con todas nuestras fuerzas. Los alemanes han colocado sus ametralladoras y artillería ligera para retrasar nuestro avance, y en cuanto empecemos a presionar se trasladarán a la siguiente posición posible. Las ametralladoras nos estaban esperando. Nunca había experimentado un fuego tan intenso. La primera semana de noviembre, Francia fue liberada, y desde agosto de 1918, 375.000 soldados alemanes habían sido hechos prisioneros. Circulaban rumores entre los soldados de que la guerra llegaba a su fin, pero esto se oía desde el principio de la guerra. Por eso nadie se lo creía, pero veían que el ejército alemán estaba derrotado. Lo que se grabó en la mente del ejército alemán era que las fuerzas canadienses y la fuerza expedicionaria británica eran imbatibles, imparables. Nuestras tropas han progresado mucho. Siguen avanzando con una profundidad media de 4.500 metros. Esta noche estarán a 9 kilómetros de Mons. Uno de los soldados que va luchando de ciudad en ciudad, persiguiendo a las fuerzas alemanas hacia Mons, es el capitán Charles Smith. ¡Manos arriba! ¡Manos arriba! El capitán Smith lideró a su pelotón con tal rapidez que sorprendió a unos zapadores enemigos que se preparaban para detonar una mina en una carretera. Smith es un Haudenosaunee de la nación Cayuga, uno de los 4.000 indígenas canadienses que sirvieron en la Primera Guerra Mundial. Al desactivar la mina, salvó a decenas de sus camaradas y por su valor recibió la Cruz Militar. En los últimos días, las fuerzas británicas y belgas persiguieron a los alemanes por Bélgica. En Argonne, los estadounidenses y franceses les habían echado de Francia. Los canadienses del primer ejército del general Horn llegaron a Mons, la ciudad donde había comenzado la guerra para los británicos. Sería una gran satisfacción para mí recuperar Mons, ya que yo lideré la retaguardia cuando la abandonamos hace 4 años. Él había estado en Mons en agosto de 1914, cuando la perdieron. Había participado en lo que llamaban la retirada de Mons. Si te paras a pensarlo, supone una ironía sublime que este cataclismo, esta enormidad que había cambiado el mundo entero, comenzara y terminara para el Imperio Británico exactamente en el mismo lugar. La batalla final por Mons fue un combate cuerpo a cuerpo, de casa en casa por las calles medievales de la ciudad. Aproximadamente 5.000 hombres murieron aquel día en el que sería el último día de la guerra. Ludendorff y Hindenburg tuvieron que admitir que no podían continuar con la guerra y que la victoria cada vez se les escapaba más lejos. Así que dijeron al gobierno civil: las cosas no van bien, deberíais intentar conseguir un armisticio.
La mañana del 11 de noviembre, a las 7 de la mañana, llega la noticia a primera línea. Todos los combates cesarán a las 11 de la mañana. Cuando pasamos marchando por un pueblo francés, los habitantes estaban exultantes de alegría. Bordearon la carretera, nos saludaban y los niños corrían gritando ¡Viva Canadá! Me gustaría estar en Blighty. Estaría bien estar en casa. Seguro que allí lo celebran también. Sí. Y se derramarán algunas lágrimas. En un momento en el que hubo un silencio en Somme, una enfermera estaba trabajando en el hospital de campaña australiano en Villers-Bretonneux y a su lado había un chico al que llamaban Jim el Alegre. Un chico muy joven que tenía el apodo de Jim el Alegre prácticamente se estaba muriendo cuando empezamos el turno esa mañana. Cuando las celebraciones empezaron a las 11 quería saber qué significaba. Pensaba que era el comienzo de un bombardeo. Cuando le dijimos que la guerra había terminado, parecía incapaz de comprenderlo. Y durante las siguientes horas que le quedaron, nos llamaba a menudo y nos preguntaba: ¿de verdad ha terminado? ¿No tendré que volver? Y parecía muy feliz cada vez que se lo asegurábamos. El pobre terminó su batalla esa tarde. Apenas tenía 18 años y todos le apreciábamos muchísimo. Fue un sol hasta el final. La Gran Guerra se había cobrado 16 millones de vidas. E incluso durante la ofensiva de 100 días que la ganó, cada metro se pagó con sangre. La guerra que pondría fin a todas las guerras se había alargado 4 años. En 1918, tácticas revolucionarias y un liderazgo renovado le puso fin en tan solo 100 días. Pero el precio fue muy alto. Si comparamos los 100 días con el Somme, el número de víctimas es bastante similar en muchas formaciones. Hubo muchísimas bajas. Pero el éxito operacional está ahí, la victoria está ahí y eso es lo que se recuerda. Y mientras en Versalles los políticos redibujaban el mapa del mundo, millones de soldados intentaban seguir con su vida más allá del frente y aceptar las terribles pérdidas que continuaron hasta el último día de la guerra. El general Monas regresa a su casa en Australia. Allí recibe una bienvenida entusiasta de una nación agradecida. Pero la tragedia no le deja en paz mucho tiempo. Un año después, su mujer sucumbe al cáncer y su propia salud empieza a resentirse. Después de una década apoyando a soldados y trabajando en importantes puestos gubernamentales y académicos, Sir John Monas muere en 1931 con 66 años. Su funeral de estado, con multitudes de hasta 250.000 personas, un cuarto de la población de Melbourne, es el más grande de Australia en aquella época. Monas fue un general fantástico. Fue uno de los mayores líderes que hemos visto en el campo de batalla. Tardamos un tiempo en recordarlo tras la guerra, pero ahora se ha completado el ciclo y reconocemos el gran trabajo que llevó a cabo. El mariscal de campo Haig fue inmensamente popular justo después de la guerra. Fue presidente de la Legión Británica y se dedicó a presionar al gobierno para conseguir un mejor tratamiento para los veteranos. Con 66 años, Haig sufre un infarto letal en enero de 1928. Recibe un funeral de estado en Londres. El mariscal Foch va a despedirse de un rival que se convirtió en un camarada. Las escenas de su funeral en Londres fueron parecidas al de la princesa Diana. Tuvo una asistencia masiva y luego le llevaron a Edimburgo. Se calcula que 100.000 personas pasaron ante su ataúd en Edimburgo, muchas de ellas exmilitares. Carey, acusado durante años de haber sacrificado innecesariamente vidas canadienses para mejorar su reputación, gana un juicio en 1928 que limpia su nombre.
Un pequeño periódico local de Ontario había repetido los rumores que le acusaban de ser un carnicero, y entonces Carey lo demandó por calumnias y defendió su reputación. Ganó, pero poco después sufrió un ictus y nunca se recuperó. Murió 5 años después, en 1933. El mariscal Foch, el agresivo comandante aliado, murió en 1929. Está enterrado en Los Inválidos, el panteón de los héroes militares franceses, al lado de Napoleón. Después de haber visto cómo Alemania invadía Francia 2 veces en su vida, había insistido en recibir indemnizaciones muy altas del pueblo alemán en el Tratado de Versalles. Lo que más daño hizo a la futura paz de Europa que cualquier tratado en concreto fue que la propia guerra había causado unos daños terribles y no había arreglado gran cosa. Había destruido vidas, había destruido sociedades, había destruido 4 grandes imperios. Y no había dejado Europa en muy buena forma. No fue una paz honorable en absoluto. Fue una paz de vencedores y de villanos. Y eso significa que quedaron cuentas que saldar en 1939. Los alemanes que marcharon hacia esa guerra son los mismos que marcharon a la guerra en 1914. Los alemanes aprendieron de su derrota en la Primera Guerra Mundial. 21 años después, el general Heinz Guderian, el arquitecto del Blitzkrieg alemán en la Segunda Guerra Mundial, señalaría una sola batalla como influencia crucial: el gran contraataque aliado que dio inicio a los 100 días para la victoria. La batalla de Amiens, el 8 de agosto de 1918. Las experiencias del 8 de agosto fueron el comienzo de una revolución total de tácticas y potenciales operacionales. Si los tanques salían adelante, después llegaba la victoria. Los alemanes aprendieron la lección de Amiens y de los 100 días. Y los aliados, con sus prisas por olvidar la guerra, olvidaron las lecciones y acabaron teniendo que aprender otras lecciones muy duras e importantes en el frente occidental de la Segunda Guerra Mundial. Napoleón habría reconocido las tácticas de 1914 y un soldado moderno las de 1918. Tanto habían avanzado. En 1918, con esos ataques, nació la guerra moderna. Y así es como se libran las guerras hoy en día. Nuestras líneas están rotas aquí y aquí. 4 años combatiendo en la guerra más letal de la historia transformaron a estos comandantes. Algunos eran hombres de otras épocas, otros inadaptados de los rincones del Imperio Británico. En noviembre de 1918 todos se habían convertido en maestros bélicos. Hoy recordamos Somme, Passchendaele y Gallipoli con cifras mortales catastróficas. Todas fueron fracasos. Pero en los 100 días desde Amiens a la línea Hindenburg, los aliados hicieron algo diferente. Abandonaron viejos métodos y rivalidades. Innovaron y aprendieron a vencer.